Esto es Energía Positiva. Un podcast de Easy Energy y Funding. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Ah, sí. No, la claqueta de Nacho. Ah, claro. Mata otra mosca. Es verdad, yo estaba flipando porque no lo dijiste. Perfecto, ahora sí podemos empezar. Genial. Bueno, otro episodio más, ¿no? Aquí estamos. Another one. Another one. Sí. Bueno, encima yo creo que el tema que traemos hoy a mí me parece que tiene bastante chicha y que da así para bastante debate. Y salseo histórico, que eso es algo que nos encanta, bueno. O sea, difamar a gente histórica es algo que nos encanta hacer, nos ¿no? encanta, Vale. sí. Tanto lo dices porque El beef. Aquí sí que usamos la palabra. Santos lo dice porque ya no se pueden defender. Exacto. Y es algo que me encanta. Bueno, pues vamos a introducir el tema porque el título de este episodio es el cambio del modelo energético, generación distribuida versus generación centralizada. Entonces, para igual el oyente que no nos está escuchando dice, ¿qué es esto? What the hell? Sí. What the hell? Generación centralizada es lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Hasta hace unos años. Grandes plantas de generación de electricidad, centrales térmicas, nucleares, de miles de megavatios. Y la generación distribuida es un poco el modelo por el que se apostaba mucho con las renovables y que las renovables al inicio eran muy distribuidas. Estábamos hablando de decenas de megavatios en los mayores de los casos, en 2008. Ahora son un poquito más grandes las renovables, incluso algunas pueden llegar a ser tan grandes como una central nuclear. No suele ser lo habitual. Son las menos. Y aquí Hay en España casos muy yo creo contados. que tenemos alguna decena de proyectos de esas características. Hay casos muy contados y lo más distribuido que puede existir es el autoconsumo, ¿no? Que es ponerte unos kilovatios, unas décimas de megavatio en tu casa, ¿no? O en tu ciudad con un autoconsumo colectivo o similares. Eso es generación distribuida. Es generación mucho más cercana a los centros de consumo, generación en muchísimos puntos y no tanto en unas decenas de puntos a lo largo del país. Claro, pero esto nos parece como súper innovador, pero es que en realidad cuando empezó todo el sistema eléctrico empezó así. Es decir, tú tenías tu pequeñita central cerca de tu fábrica, cerca de tus casas. ¿Por qué? Porque al principio, bueno, esto es lo que hablábamos del beef, que Se vienen cositas. Que es una historia que a mí me gusta mucho, que es la guerra de las corrientes, ¿no? Porque era más fácil, o bueno, estaba de distribuir la electricidad en corriente continua, y esto apostaba mucho por ello Edison, ¿no? Porque Edison lo conocemos como el de la bombilla. Este tío era un empresario espectacular, ¿no? Entonces él pensaba, vale, pues yo hago mis centrales, lo distribuyo así directamente y listo. ¿Qué pasa? Que viene Tesla, un hombre súper visionario, y dice, no, esto no tiene ningún sentido, vamos a apostar por corriente alterna. Que a mí me encanta porque, de hecho, Tesla, que igual no lo sabe todo el mundo, trabajó para Edison y le hizo un montón de diseños y tal. Y a la hora de pagarlo, Edison dijo, no, yo no te pago, no me da la gana. Tesla Un buen explotador, ¿no? No sé, es del primero, ¿no? Es que Edison es una figura controvertida. Es polémica. Entonces, claro, Tesla dijo, bueno, pues si tú no me vas a pagar, yo me voy a otra persona que me financie y que crea en este proyecto que te permitía distribuir la electricidad y organizarla de una forma un poco mejor. No me voy a poner tan técnica que si no aquí se aburre el personal, ¿no? ¿Qué pasa? Que, o sea, llegó hasta el punto de que, por ejemplo, Edison hacía una campaña de difamación brutal contra Tesla, electrocutaba elefantes con corriente alterna solo para demostrar que era súper peligroso, que no se podía confiar en ellos. Y al final, digamos que es lo que se escogió porque tenía mucho más sentido a nivel técnico y porque no tenía ningún sentido el tener estas pequeñas centrales cerca de los puntos de consumo y apostar por grandes centrales que tú te distribuyes y organizas con corriente alterna. Porque Marina, perdona, para que se entienda mejor, entonces con corriente continua te obligaba a tener pequeñas centrales cerca de los sitios de consumo, que es justamente la diferencia, lo que ocurría con corriente alterna, ¿no? Exacto, sí. Bueno, de hecho los paneles solares producen electricidad en corriente continua. Justo. Luego necesitan un aparatito que es el inversor que te lo transforma en corriente alterna.
La corriente y toda la centralización y las grandes generaciones son en alterna, es verdad. Bueno, incluso la eólica va directamente en alterna. Sí, pero y tiene una explicación muy práctica, ¿no? Es que la corriente continua tiene muchas pérdidas en el transporte, la distancia le afecta mucho y a la alterna no. Pero vamos a explicar también qué son las pérdidas, porque esto es algo también muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué entendemos como pérdidas, ¿no? Que tú generas 10 en un punto y luego ¿qué ocurre? Pues que tienes 5, 8, las que sean. En el consumo te llega menos, imaginemos un tubo que lleva agua, pero que tiene, oye, pues ciertas piteras, ¿no? Pues sería ¿Piteras? lo mismo. ¿Qué es una pitera? Una pitera es una fuga, Una pequeña fuga. Sí, una pequeña fuga, ¿no? Una pequeña fuga de la tubería, ¿no? Pues tiene muchas, ¿no? Entonces lo que ocurre es que cuanto más tiempo tienes que estar desplazando ese agua, pues más agua pierdes, ¿no? Pues lo mismo. Continuas, las piteras son más grandes. Efectivamente. Son agujeros. O son las mismas, pero tienen muchas más. Volvemos un poco al tema porque nos hemos desviado, ¿no? Empezamos, o sea, nos parecía que esto era como muy moderno, lo de la descentralizada, que es como se empezó. Se fue a un modelo centralizado porque al final tú quieres escalar tu sistema y tal. Y ahora de repente, ¿qué? ¿Volvemos a la descentralizada? ¿Por qué? Bueno, porque tenía mucho sentido sobre todo a nivel de producción. Es decir, el transporte estaba resuelto, ¿no? El transporte, la energía se transporta en alterna por el hecho de las pérdidas, pero a la hora de generar, las tecnologías que teníamos fomentaban que hubiese muy pocos puntos de producción muy grandes, ¿no? Es decir, tecnología como ciclos combinados, centrales de carbón, nucleares, de cientos de megavatios. Hidroeléctricas, plantas muy grandes, pocos puntos de producción, pero que se distribuyen por toda la red en alterna, insisto, ¿vale? Pero con pocos puntos muy grandes. Ahora con las renovables, lo que ocurre es que, como hablábamos antes al inicio del capítulo, Nacho y yo, hay pocas unidades, o sea, pocas decenas de proyectos grandes de generación de energía renovable, de cientos de megavatios. El resto, lo normal es encontrarte plantas de hasta 50 megas, ¿no? Que son razonablemente pequeñas comparadas con una nuclear. Una nuclear a lo mejor estamos hablando de 1000 megas. Claro. Entonces, aquí lo que pasa es que vamos a un modelo en el que no es tanto energía distribuida como descentralizada, ¿no? Que antes Nacho estaba haciendo el ejemplo de la energía distribuida con el autoconsumo. Vamos a tener muchas plantas de generación de un tamaño razonablemente pequeño y con la misma red de transporte, ¿vale? Para llevar esa energía va a haber muchos más puntos de entrada en la red. Ese es el punto. Claro, pero nos hemos levantado un día y hemos dicho, cambiamos el modelo, o sea, porque sí. A ver, es que es lo que tiene sentido en las renovables, ¿no? Al final es complejo y ocupa mucho terreno el instalar una planta de 1000 megavatios solar. Sí, sobre todo también porque yo creo que, a ver, hay unas directivas no europeas, hay un movimiento general en el mundo, ¿no? De hacer una masiva integración de renovables, sea como sea, ¿no? Y realmente a través de todos estos mecanismos, pues te permite por un montón de ventajas, ¿no? Más las obvias, ¿no? Pues esta descarbonización que necesitamos por objetivos climáticos de temperatura, de cómo tiene que quedar el medio ambiente tanto a 2030 como a 2050. Y bueno, que al final utilizar una materia prima que es gratis, por así decirlo, el sol, el viento o el agua, el movimiento, pues te permite de alguna manera bajar una factura de un bien que necesitamos para nuestro día a día, ¿no? O sea, lo hablaba con Marina esta mañana, la cantidad de gente que no tiene acceso a la electricidad o bien las implicaciones que eso tiene en el desarrollo humano y económico es brutal, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que con todo este tipo de este movimiento que surge también ha habido un desarrollo tecnológico brutal, no sé eso cómo lo veis, ¿no? La cantidad de acceso a datos e información actual, tanto de consumo nuestro a nivel de consumidor como de cómo funciona el sector, como desgraciadamente desde el verano de 2021, que toda esta escala de precios ha hecho que la gente esté mucho más pendiente de lo que paga, pero hasta cierto límite, ¿no? O sea, yo creo que está un momento en el que, de hecho, el consumidor se puede empoderar, pero debe hacerlo, ¿no? Se debe empoderar. Voy a contar un ejemplo de esto de la subida de precios. Es que mi madre estaba convencida de que tenía que, con la subida de precios, poner la lavadora en las horas valle, en las horas de precio de energía barato. Y claro, yo ya le decía, mamá, tú estás en regulado, estás pagando precio. Y me decía, no, yo siempre pago lo mismo. Y digo, entonces, ¿qué más te da a qué precio esté el mercado eléctrico si vas a pagar lo mismo, ¿no? Pues todavía sigue convencida de que tiene que seguir poniendo las horas. Pero es que es normal, o sea, que hubo una campaña de difamación acerca de todo esto, de que estaba en todos lados, te hacían sentirte mal por dar al botón
de dar al botón, o sea, de la luz, de aquí a encender, poner la lavadora, cocinar, usar el horno, que era increíble. O sea, yo creo que el caso de tu madre es el del Normal. 80% de la población, sobre todo gente mayor. Sí, pero que aún así, o sea, es decir, incluso ella que ha hecho la voluntad de hacerlo bien y de enterarse de cómo va esto, sigue sin saber si su factura le afecta el precio horario de la energía o le da exactamente igual porque paga el mismo precio durante todo el mes, ¿no? Bueno, es que, o sea, creo que estamos en el sector en el que hay más, no sé si es desinformación, pero es falta de capacidad de asimilación de un montón de conceptos que son muy complejos. Yo también lo entiendo, que a la gente le cueste, y que realmente acaban afectando en tu bolsillo en el día a día y en tus hábitos de consumo, o sea, en un montón de cosas. Creo que además es otra de los vectores que empujan hacia la descentralización y hacia la generación distribuida. Y es que, o sea, si te instalas un autoconsumo, probablemente vas a tener que formarte un poco más en temas energéticos y probablemente acabe repercutiendo en tu bienestar, en una factura eléctrica más optimizada y en un montón de cosas, ¿no? Necesitamos que la gente se empodere energéticamente, necesitamos que la gente entienda un poquito más todas estas cosas. Lo necesitamos como sociedad, realmente. ¿Pero por qué crees que no es así o no ha sido así hasta ahora? O sea, es que ha habido momentos de necesidad, como el de ahora, de necesidad de enterarse mejor, pero no tanto, ¿no? Que es lo que decías tú, Adri, ¿no? De decir, es que hasta un punto de, ostras, modifico mi consumo, pero tampoco miro a ver si realmente me afecta, ¿no? Y eso es una realidad que vive mucha gente, ¿no? Claro, yo creo que esto es una cuestión de que, y no quiero generalizar porque es verdad que hay gente que tiene más dificultades para llegar a fin de mes y que tiene problemas para tener energía disponible en casa, ¿no? Pero tú das al interruptor y tienes luz, ¿no? Entonces, como no te duele, como no notas el ahorro que tienes y a final de mes no notas si has pagado 50 o 60 Totalmente. y no entiendes por qué has pagado 50 un mes y 60 al siguiente, la gente no adquiere conocimiento de su factura eléctrica, ¿no? Y apagar bombillas no tiene un impacto brutal en tu factura final. O sea, que tú un mes seas mucho más eficiente energéticamente no va a impactar muchísimo en tu factura de luz. Si tú consumes la mitad de luz en tu casa, no pagas la mitad. Bueno, vaya melón. ¿Así? Sí, es verdad, es que es así. Y yo además, yo tengo la opinión personal de que además no termino de entender por qué por ejemplo, con la tarifa del teléfono, sin entender los conceptos técnicos que hay detrás, la gente está como mucho más puesta, mucho más al día, mucho más pendiente de cuánto paga, de qué servicios obtiene por eso que paga y tal, y en la factura de la luz somos incapaces como sociedad. Y yo creo que por cerrar un poco este episodio, ¿no? Que, bueno, hemos empezado a hablar de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Cuál es el modelo que existía hasta ahora, qué modelo estamos yendo, el por qué estamos yendo a este modelo, ¿no? La necesidad como sociedad de empoderar al usuario, que, bueno, sí está relacionado con la tarifa, pero también con este cambio al modelo descentralizado. Y bueno, hay un pequeño inciso en el PIF entre Edison y Tesla, que nunca está mal, ¿no? Contar algún cotillo del sector. Bueno, de hecho, hemos pasado muy por encima, que hoy Marina ha sido la de los datos interesantes, contándonos cómo Edison mataba elefantes. ¡Madre mía! Pero bueno, Adrián está no quiero ser yo de la a punto de polémica. darle un bocado a la mesa. Bueno, ya. En fin, después de 6-7 episodios que llevamos, no se puede monopolizar el tema del dato. Bueno, yo creo que Vale. Yo no soy el dueño del dato. me parece muy bien. Yo creo que es una forma perfecta de cerrar este episodio. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Adiós a todos. Adiós, gracias.